micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿es Jesús Yahweh? ¿Es Jesús Jehová? El tercer capítulo del Éxodo describe el encuentro entre Moisés y Dios acerca del nombre del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14, la Biblia de las Américas. La frase Yo soy el que soy en hebreo es Yahweh, a menudo traducida como Señor, Yahweh o Jehová, y se la denomina en teología tetragrammeten, que significa 4 letras. Se utiliza a menudo como término técnico para referirse a esta palabra hebrea. El nombre, que algunos pronuncian como Yahvé y otros, la mayoría cristianos, como Jehová, aparece 5.410 veces en la Biblia, 1.419 de los que están en la Torá. La traducción literal del término es, Yo soy el que soy, una declaración que hace referencia a la existencia propia de Dios. Él no depende de nada más para su existencia. Una de las doctrinas cristianas fundamentales es que Jesús es Dios. Él es el Jehová, YHWH, Yahweh descrito en Éxodo capítulo 3. Esta enseñanza puede ser difícil de comprender porque la Biblia también dice que hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. La afirmación de la Biblia de que solo existe un Dios se llama monoteísmo. La doctrina de que Jesús es Dios no significa que exista más de un Dios, politeísmo, o que la doctrina cristiana de la Trinidad equivale a que haya 3 dioses, triteísmo, o que haya un Dios que se representa a sí mismo como una persona en 3 diferentes formas o modos, modalismo. En cambio, el cristianismo enseña que hay un Dios que existe de manera trina como 3 personas dentro de un Dios, es decir, un que, pero 3, quien es una pluralidad de personas que son una en esencia. Haciendo referencia a la profundidad de esta doctrina, Althusser escribe: Nuestro esfuerzo más sincero por captar el incomprensible misterio de la Trinidad está condenado a permanecer inútil para siempre, y solo por la reverencia más profunda se puede salvar de convertirse en una verdadera presunción. Cubrimos con palabras nuestra profunda ignorancia, pero nos avergüenza maravillamos, y tenemos miedo de susurrar la palabra misterio, el conocimiento del Dios Santo, página 18. La Biblia afirma el lugar del Hijo de Dios en la deidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un pasaje que afirma la deidad del Hijo en el Antiguo Testamento es el Salmo capítulo 2. Los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Salmo capítulo 2 versículo 1 al 3, versículo 12 La Biblia de las Américas. En el Nuevo Testamento, Jesús afirma su deidad en muchos lugares. En sus enseñanzas generales, se refiere a sí mismo de la misma manera que se describe a Dios en el Antiguo Testamento, y hace lo mismo en 20 de sus parábolas. Los ejemplos incluyen los siguientes. Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy, Éxodo capítulo 3 versículos 14 y 15, Isaías 48 versículo 12. El pastor, Salmo capítulo 23 versículo 1. La luz, Salmo capítulo 27 versículo 1. La roca, Salmo capítulo 18 versículo 2. Gobernante de todos, Isaías capítulo 9 versículo 6. Juez de todas las naciones, Joel capítulo 3 versículo 12. El esposo, Isaías capítulo 62 versículo 5, Oseas capítulo 2 versículo 16. La palabra de Dios nunca pasa, Isaías capítulo 40 versículo 8. El sembrador, Jeremías capítulo 31 versículo 27, Esdras capítulo 34 versículo 9. Primero y último, Isaías capítulo 48 versículo 12. La referencia de Jesús a sí mismo. Yo soy, Juan capítulo 8 versículo 58. El pastor, Juan capítulo 10 versículo 11.
La luz, Juan capítulo 8 versículo 12. La roca, Mateo capítulo 7 versículo 24. Gobernante de todos, Mateo capítulo 28 versículo 18. Juez de todos, Juan capítulo 5 versículo 22. El esposo, Mateo capítulo 25 versículo 1. Las palabras de Jesús nunca pasan, Marcos capítulo 13 versículo 31. El sembrador, Mateo capítulo 13 versículos 3 al 9. Primero y último, Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18. Jesús dijo muchas cosas que se equiparaban a sí mismo con Yahvé: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan capítulo 14 versículo 9, y yo y el Padre uno somos, Juan capítulo 10 versículo 30. Le pidió a Dios: glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Juan capítulo 17 versículo 5. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, Juan capítulo 5 versículo 17. Además, Jesús aceptó la adoración 9 veces en los Evangelios, perdonó los pecados y ordenó a sus discípulos que oraran en su nombre. Jesús nunca dijo como lo hicieron otros profetas: así dice el Señor. Más bien, Jesús dijo: yo digo, y ordenó a sus discípulos que bautizaran en su nombre. Los escritores del Nuevo Testamento también se refieren a Jesús como Dios muchas veces, por ejemplo, Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17, Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, versículo 14, Juan capítulo 20 versículo 28, Romanos capítulo 9 versículo 5, Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, versículos 9 al 11, Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 19, capítulo 2 versículos 9 y 10, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, Hebreos capítulo 1 versículo 8. Capítulo 13 versículo 8, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, versículo 17, capítulo 2 versículo 8, capítulo 17 versículo 14, capítulo 19 versículo 16, capítulo 21 versículo 6, capítulo 22 versículo 13. En conclusión, la enseñanza de las Escrituras es que Jesús es en verdad Yahvé, el Yo Soy, el Dios del Antiguo Testamento. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.